Buenas, somos Ángel y Lucía y en este podcast vamos a comentar la visualidad artística de las portadas de los dos primeros álbumes de una banda muy especial, Ghost, que realizan rock teatralizado contando la historia de cómo el anticristo llega a la Tierra, y queremos mostraros cómo el contenido de estas participa de la tradición cultural convencionalizada dentro de la historia del arte. Y es que sí, como decía Evi Warburg, para realizar historia cultural mediante las imágenes, no hemos de fijarnos en los grandes cuadros de la historia, sino en el tipo de imágenes más elemental posible, como podrían ser mismamente las portadas de los álbumes de Ghost, cuyas imágenes, en combinación con la música que presentan los álbumes, crean un producto artístico multidisciplinar narrativo, donde cada álbum contiene un tema iconográfico, como es el caso de estos dos primeros que analizaremos, creándose una narrativa única de tradición cultural convencionalizada eclesiástica y rock satánico proveniente de los 80. Así, Ghost, a lo largo de su discografía, nos presenta diferentes narrativas inscritas en un tema central sobre la antiiglesia y su creciente poder en el mundo. Tal y como se explica en el artículo de Carmen Montiel-Seguí, las portadas de los álbumes son otra manera de introducir al consumidor dentro de la narrativa que presenta, haciéndolo partícipe. Es decir, gracias a la retórica visual, las portadas comunican a los oyentes un mensaje muy claro que los persuade a adquirir los discos. En este caso, Ghost hace partícipes a sus oyentes convirtiéndolos en sus nuevos discípulos. Esto es una poderosa estrategia de publicidad. En esta fase de la historia de la industria discográfica es clave usar la portada de los discos, que es lo primero que un comprador ve para ganar público. Así, la continuación de los códigos culturales de la historia del arte no son solo ecos remanentes de las imágenes eclesiásticas que están ahí porque sí, sino que tienen un fin discursivo de generar un mensaje familiar y que capte nuestra atención. Esa es la intención de Ghost. Bueno, de sus diseñadores discográficos y de portadas. Sin más dilación, vamos con nuestro análisis. Primero vamos a comentar la portada de Opus Eponymus, álbum debut publicado en Suecia en 2010, sobre la concepción del anticristo antes de su llegada al mundo. Primero hagamos el análisis formal. Tenemos un tema de encuadre, porque el esquema compositivo es el mismo del cartel de Salem Slot, una miniserie del año 79. Y en el cartel vemos a un vampiro y dentro de su contorno una luna y una casa. En el caso de Opus Eponymus también hay una figura humana, que es el Papa Emérito, y cuyo rostro es una calavera, y dentro de él una luna y otra estructura arquitectónica que es la Catedral de Linköping. En Salem Slot se usa esta cualidad expresiva de alzar los brazos y aquí en la portada del disco también. Vamos a empezar a profundizar iconográficamente hablando y os vais a dar cuenta del peso del mundo gótico en esta portada. En Occidente, esta cualidad expresiva significante se relaciona con una forma de asustar o de atacar, que relacionamos con el villano, con el monstruo. La novela gótica surgió en el siglo XVIII en Europa y desde entonces inculcó los monstruos clásicos que conocemos en la cultura popular. Cuando pensamos en el vampiro, en el hombre lobo, etc., nos lo solemos imaginar en esta posición, en esta cualidad expresiva significante, en ademán de ataque. ¿Por qué nos los imaginamos así? Porque la tradición cultural convencionalizada de las representaciones de estos personajes la tenemos asimilada, aunque sea de manera inconsciente. Sobre todo han explotado esta cualidad expresiva significante dos artistas del expresionismo alemán, de las primeras décadas del siglo XX. Hay una conferencia muy interesante de José Luis Sánchez Noriega que explica esto con más profundidad, Los monstruos de las artes. Tenemos ejemplos de esta cualidad expresiva significante en representaciones artísticas como varias escenas de Homúnculo de 1916, Frankenstein en la portada de los libros, Drácula en el cartel de sus películas, de muchas versiones, por ejemplo la versión de Tom Browning del 31. También vemos esta cualidad expresiva significante en el corto del baile de los esqueletos de Disney, en el videojuego Bloodborne y un largo historial de etcéteras. También, formalmente hablando, estos monstruos en la mayoría de ocasiones cumplen con el atributo de los dedos largos y puntiagudos, y lo mismo pasa en Opus Eponymus, así que podríamos estar hablando de un estereotipo. Cambiando de tema, vamos a hablar del atributo de la catedral. Podemos tomar como fuente literaria las novelas góticas, sobre todo la inglesa, porque en este país empieza este género, donde aparece recurrentemente la figura de la catedral vacía y tétrica. La novela gótica inglesa fue una forma de reivindicar el origen del país en el momento que abandonan la Iglesia católica, el espíritu de la nación. De ahí la catedral vacía como atributo en representaciones de raíz gótica, como podría ser la portada de este álbum. También está el atributo de los murciélagos, muy recurrentes en la novela gótica, pero vamos a analizar otra fuente literaria que son los bestiarios, de los que habla Francisco Esteban Lorente en su tratado de iconografía.
Los bestiarios del medievo exponían al murciélago como un animal que encarna el mal, así que tiene una tradición cultural convencionalizada como atributo o incluso como metáfora, representando el mal. Por ejemplo, los cuadros que representan al personaje de Satán, tiene Satán el atributo de alas de murciélago. En las catedrales, las gárgolas muchas son en forma de murciélago, o las bandadas de murciélagos en el cartel de Abierto hasta el amanecer y otras películas de terror o de acción. Por último, la calavera. El Papa emérito no tiene este rostro de calavera porque sí, porque le haya apetecido al diseñador gráfico. La calavera es desde el medievo una metáfora del tópico de memento mori, de recuerda que morirás, y en el barroco se usaba efusivamente como parte de las alegorías, como metáfora, del género vanitas. En el rock and roll, cuando empezó en este género el musical en los 90, los grupos lo utilizaban el atributo de la calavera, por ejemplo, los Rolling Stone. Pero le habían dado una vuelta, no era tanto una metáfora del memento mori, era una metáfora de rebeldía, de lo diferente. Y esta tradición cultural convencionalizada de la calavera en representaciones de raíz del rock and roll sigue hoy en día. Si tú te vas a un local de rock and roll, lo más posible es que fuera haya grafitis de un esqueleto tocando la guitarra eléctrica. Y bueno, vemos que Ghost aquí tiene una noción de continuidad con el atributo de la calavera. A continuación vamos a realizar un análisis de la portada del segundo álbum de Ghost, Infestis Humam, o traducido en latín, El hombre hostil. En este álbum se puede encontrar una figura representada en blanco y negro con largos ropajes, una mitra y un símbolo de una cruz invertida con un círculo sin completar. La figura se encuentra con los brazos extendidos y las palmas hacia arriba, y en medio nos encontramos con un bebé con los ojos en blancos, un antifaz que no le llega a cubrir los ojos sobre una manto de dorado. El bebé y la figura se encuentran varias estructuras arquitectónicas y casa, formando una ciudad y la plaza. De fondo se puede observar el sol con estampados del cual surgen rayos dorados. La figura representada es la figura del antipapa, representante de la iglesia satánica de Ghost, el cual se encuentra dando la bienvenida al bebé, quien aquí representa al anticristo con el Vaticano bajo él. Encontramos una clara referencia a la película de Amadeus, en la cual se observa la figura en una vestidura de ópera sobre una ciudad, representando, en este caso, el poder de las óperas y del arte sobre la sociedad. En este caso en concreto se recorre un paralelismo al expresar de igual manera el dominio sobre una ciudad, que en este caso sí que es distinguible, el cual es la Plaza San Pedro del Vaticano, insinuando así el poder no solo sobre una simple ciudad, sino sobre la propia iglesia. Además, aquí el que recoge el antifaz que lleva la figura de la ópera es el bebé. El propio anticristo representa el poder que sostiene la figura. Con respecto a esta figura del antipapa, cabe resaltar otros aspectos, como la referencia que presenta junto al niño a la Virgen María y al niño Jesús, en este caso siendo el contrario, con la Virgen tratándose de un hombre mayor que presenta los vicios y la secta de Lucifer, y el niño en vez de Jesús, hijo de Dios, es el anticristo, hijo de Lucifer. Una referencia clara que se puede apreciar es hacia la Virgen con el Niño del siglo XIII, conservada en el Museo de Santa Verdiana de Castelfiorno, Trentino, donde se presenta a la Virgen en un fondo dorado con el Niño en brazos presentado. También se podría trazar una línea con los ángeles mensajeros de Dios, muchas veces representados con fondos dorados, nubes o desde el propio sol, presentando de esta manera al anticristo al mundo. Podemos observar, por ejemplo, una clara referencia al nacimiento de Cristo, de Pedro Berruguete. El antipapa no cuenta con muchos atributos, pero no los necesita. Sobre su cabeza porta el símbolo distintivo de los papas, heredero de Pedro, y representante de Dios en la tierra. La mitra tiene un posible origen en los filósofos griegos, de los cuales su sombrero fue evolucionando desde un símbolo de erudición hasta lo que conocemos hoy en día. Algunas de las primeras representaciones de este artículo de ropa lo encontramos en los rollos de Exultet, donde se representa la figura del pontífice con un sombrero alargado y picudo. No obstante, la figura que nos atañe lo presenta con una alteración, el símbolo de la banda de Ghost y de su iglesia satánica, una cruz invertida con un círculo casi completo. De nuevo encontramos referencias que se extraen de diferentes lugares. Por un lado el círculo roto, siendo el círculo la figura perfecta que simboliza a Dios y que en este caso se ha quebrado. Además, la cruz invertida en un inicio representa a San Pedro y que en la cultura pop se ha utilizado como referencia a lo satánico. Por otro lado, se puede observar un parecido con la cruz de Lilith, que presenta la media luna junto a la cruz invertida, símbolo creado por Robert Antinson, utilizado hoy en día en cultura pop. La figura del bebé del anticristo, cabe resaltar, se encuentra depositada sobre un manto dorado que se podría identificar con el vellocino de oro,
reliquia mágica de la mitología griega, el cual consiste en la piel de un cornero alado divino que simbolizaba poder y autoridad, que más tarde se asociaría con Jesús mediante la figura del Cordero de Dios, Agnus Dei. El bebé anticristo no solo posee un objeto de poder, sino que se encuentra sobre la piel de la figura derrotada de Jesús. Finalmente, cabe resaltar el papel del sol, que da la bienvenida al anticristo con un nuevo día, representando de igual manera la nueva era por venir que presenta la banda. Aquí, el artista otorga el significado contrario al sol. Asociado con Dios, ahora se encuentra asociado con el diablo. No obstante, cabe resaltar como uno de los nombres de este es Lucifer, o aquel que porta el alba. Ghost, con su narrativa, juega a dos bandas, atrayendo seguidores mediante sus diferentes representaciones artísticas y, a su vez, atrayendo discípulos a su iglesia. En esto muestra un aspecto publicitario doble, donde se tiene que actuar como una banda que quiere divulgar su música y un culto que busca expandir su dogma. Con esto, resaltar la importancia del arte, no solo por su contenido y uso, sino también por cómo se puede encontrar plasmado en cualquier formato, momento y lugar. En conclusión, Ghost es un grupo que aprovecha todo medio a su alcance para construir su retórica. Cuando analizamos las carátulas de sus álbumes, vemos que refleja la tradición cultural convencionalizada. Se puede observar toda una escalera desde la antigüedad hasta nuestros días, en la cual Ghost recoge el testigo siendo consciente de los peldaños anteriores.